Les damos una cálida bienvenida a este espacio de la Librería Internacional en el seno de la Feria Internacional del Libro de este año, que es virtual. Siempre es una excelente noticia la feria, pero además, en el contexto de ella, dar a conocer a nuevos escritores y a primicias literarias. Y es lo que hoy nos corresponde presentar a una nueva escritora costarricense cuya primera novela, su ópera prima, ha tenido una muy buena acogida. Así que vamos a conversar de las características, aciertos de esta novela. La autora es Ana Elisa Sáenz Naranjo y su ópera prima es La Bruja de Arena, que es un libro que además tiene muchos encantos, como por ejemplo un libro de cocina paralelo. Así que se inscribe en lo que ahora se llama Cooklit, pero no solo eso, sino en la literatura escrita por mujeres con muchas cualidades. Hola, Annalisa, ¿cómo Hola Amelia, estás? ¿cómo está? Muy bien, por dicha, gracias a Dios. Aquí Bueno, estamos. primero vamos a, sí, ¿verdad? Sí, Es de mucha alegría conversar con vos sobre La Bruja de Arena, que es una novela que conozco bastante bien y que a mí también ¿cómo se dice? Me ganó. eh, por sus personajes, por la forma en que está escrita, por el lenguaje, por la trama. Así que esos son los ingredientes y en este caso hablar de ingredientes es muy adecuado. ujú, Pero primero correcto. hablemos de la autora, de Annelisa. ¿Cómo es que nació esa vocación de escritora? Bueno, yo siempre he disfrutado montones la lectura, desde que tengo conocimiento, desde que estaba en el colegio, cuando nos ponían a leer en clases de español, en clases de inglés, yo siempre disfruté mucho, no todas las novelas que nos obligaban a leer, pero siempre muchos libros empecé a agarrar como ese gusto y empecé también a investigar sobre diferentes obras que me podrían interesar. Entonces mi pasión por leer nace desde que estoy en el colegio. Y ahí es donde empiezo yo, ¿verdad? Como a meterme en el mundo de los libros, pero no fue sino hasta el 2014, ya muchos años después, donde me dio, ¿verdad?, la espinita por escribir. Y esto se dio porque así como nos pasa a muchos lectores y así como le pasa a mucha gente en general, también con la televisión y con Netflix, que a veces uno como que pasa y, ¿verdad? Pasa y pasa y pasa y pasa y pasa y pasa y no encuentra nada para ver, o no, nos pasa igual con los libros, ¿verdad? Como que vamos a la librería, repasamos los estantes, agarramos muchos libros, leemos la cubierta, lo volvemos a poner, como que no hay nada que nos llame la atención en ese momento preciso en el que nos encontramos. Y yo me encontré en ese momento cuando decidí empezar a escribir. No encontraba que leer algo que me llamara la atención, algo que yo pudiera disfrutar, entonces empecé como a crear una historia, empecé a escribir sobre diferentes personajes, sobre la trama, más o menos cómo quería que se desenvolviera, y de ahí nació una primera novela que nunca publiqué, de hecho que la escribí en inglés, ¿verdad? Porque en ese momento yo estaba leyendo mucho en inglés, no tanto en español, entonces como que tenía más, ¿verdad?, desarrollada esa parte. Y así fue como se dio, pero claramente me hacía falta la parte de formación como escritora y decidí entonces buscar cursos online para poderme pulir un poco mejor, para conocer diferentes técnicas, para conocer diferentes personas que estuvieran en las mismas que yo, que son muchas. Ya cuando uno se empieza a entrar en ese mundo se da cuenta que hay muchas personas que tenemos, ¿verdad?, esa espinita por escribir, que lo disfrutamos. Y entonces me inscribí a un curso en línea de la Universidad de Iowa de Creative Writing, ahí empecé. Y después llevé un masterclass con James Patterson, que ha escrito muchísimos bestsellers, entonces con él también fui puliendo un poquito más mi técnica. Bueno, la conoció usted. Eso también fue parte importantísima de mi formación como escritora, donde empezamos a trabajar con La Bruja de Arena ya más adelante, ¿verdad? Cuando tomé la decisión de escribir esta novela. Y ahí poco a poco me he ido formando, mi formación no se ha completado, yo sigo, ¿verdad?, con esa espinita de seguir
desarrollándome como escritora, de escribir más, entonces en eso estamos. Ojalá se pueda dar más adelante de escribir más obras y más recetas y más libros de cocina. Claro, además es una escritora joven, tiene 34 años, Ana Elisa, y vamos a ir un poquito desmenuzando precisamente los aciertos que tiene la Bruja de Arena. Eh, en primer lugar, y además es muy hermoso eso de que el primer impulso para escribir es complacerse como lectora. Que escribir es leer y leer es escribir. Y cuando uno se vuelve Correcto. una voraz lectora, de repente esa espinita de todavía no logro leer lo que quiero, es el primer impulso de un escritor. Es muy interesante. Bueno, una de las primeras cosas que llaman la atención en La Bruja de Arena es la narradora principal. Ana Elisa tuvo ¿verdad? El buen tino de escoger una voz narrativa que cuenta todo lo que sucede en una mujer que resulta, uno logra mucha empatía, tiene una voz muy cálida, muy natural, discurre con gran verosimilitud, uno la puede ver a esa mujer. Contanos cómo fue que surgió la idea de esa narradora principal, que no es la protagonista, ella es la que cuenta la historia de la protagonista, es lo que se llamaría una narradora testigo, ¿verdad? Correcto, sí. Bueno, a mí ya me han preguntado que si alguno de los personajes de La Bruja de Arena es alguna persona que yo conozco en la vida real y siempre he dicho que no, porque me da un poco de pena admitirlo abiertamente hasta que hablé con esta persona y conversando con ella yo le conté que yo me inspiré en el personaje de Doña Eva, en usted, de hecho que también se llama Doña Eva, eso no lo cambié. Y a ella le encantó la idea, entonces a partir de ahí ya me siento más cómoda como diciendo y contándole a la gente que efectivamente Doña Eva nace de una persona que yo conozco, que quiero mucho, que tiene una personalidad muy atractiva y es de esas personas con las que da gusto sentarse a conversar. Ella no es de mi generación, entonces claramente de ella agarré muchas cosas que son propias de Doña Eva, de una señora ya más madura. Entonces, sí fue importantísimo, ¿verdad? Inspirarme en una persona que yo conozco para que el personaje de Doña Eva tomara, ¿verdad?, cierta verdad y que las personas se pudieran relacionar con ella, tanto con sus virtudes como con sus defectos, ¿verdad? Todo el paquete de Doña Eva lo hace realmente de los personajes más atractivos de la historia y uno de mis personajes favoritos de forma personal. Entonces sí fue importante. El resto de los personajes no están inspirados en nadie en específico, solo Doña Eva, pero yo creo que fue importante, ¿verdad? La forma en que la logré plasmar en papel. Si yo no lo hubiera conocido, tal vez no hubiera sido tan fácil y no hubiera fluido tan fácil a la hora de escribir a Doña Eva. Sí, ese es el primer acierto de La Bruja de Arena, ¿verdad? Doña Eva, que nos cuenta la historia. Y entonces vamos reconociendo varios temas que también le dan peso a la novela, aunque tiene una característica que mencionaba el otro día, precisamente en la feria anterior, en la Feria Internacional del Libro anterior, Ángeles Mastreta y otros escritores que compartían una mesa, hablaban de que la literatura, que es un reflejo de la vida y que a veces la vida es pesada, es dura, pasan cosas difíciles, pero la literatura como arte, aunque esté manipulando material radioactivo, como digo yo, tiene que de alguna manera embellecer, ¿verdad? Aligerar, darle una cierta potabilidad a lo que se cuenta para que uno quiera seguir leyendo. Entonces, La Bruja de Arena tiene esa ligereza, tiene un encanto que está dado, ya dijimos, en primer lugar por la voz de Doña Eva, que es la voz narradora, y luego por los temas. Ahí vibra el tema de la amistad, de la colaboración y el apoyo entre personas, especialmente entre mujeres, porque Eva tiene una relación fraternal, casi que maternal también con la protagonista, de solidaridad, de sororidad. Y luego están otros temas que están ahí en la novela, como por ejemplo el abandono, la violencia,
Eh, Ujú. la diversidad, hay una gran diversidad de personajes, eso también es de una, es lindo en La Bruja de Arena. Hay personajes muy diversos, algunos pintorescos, Ujú. reconocibles, uno los reconoce. Y por cierto que Javier Cercas, que es el escritor español, uno de los que están dedicados en esta feria en Costa Rica, él habla de que la literatura es verdad o no es. Lo que es verdad es ese germen, ¿verdad? El germen de donde nace después y se desarrolla con el juego, con el lenguaje, pero ese germen es verdad. Entonces, La Bruja de Arena tiene varios gérmenes de verdad. Hablamos de Doña Eva, hablamos Ujú. de esa sororidad entre mujeres, hablamos de las situaciones duras de la vida, como el abandono, como la drogadicción, como la violencia, como la diversidad también. ¿Y qué podríamos añadir sobre los personajes que se hallan en La Bruja de Arena, Annalisa? Bueno, para mí sí fue importante a la hora de escribir La Bruja de Arena que no estuviera, si bien es cierto que tenemos dos protagonistas, de los cuales, ¿verdad?, giran la historia, para mí era importante que los otros personajes también fueran relevantes, o sea, que ellos también tuvieran su historia de vida. Y Ujú, todas esas historias vienen, en, ¿verdad?, se desarrollan en La Bruja de Arena, tal vez no como eje central, pero sí es importante que cada personaje trae lo suyo, aporta ujú, lo suyo a la historia y yo creo que la hace más rica. Entonces, cuando yo estaba escribiendo la Bruja de Arena, sí tomé esa decisión de que mis personajes tenían que ser todos de una u otra forma agradables, en el sentido de que no necesariamente tengo que preferir a la protagonista o al protagonista que sea mi favorito, sino que todos tuvieran, ¿verdad?, ese encanto, que hicieran la historia todavía más completa, más bonita y más agradable de leer, que no fuera solo centrado en Nela y en Gabriel, que son los protagonistas. Y ujú. efectivamente, ese compañerismo que vemos entre Doña Eva y Nela es central también para el desarrollo de la historia y para el desarrollo de los personajes. De hecho, que hay una frase donde Nela dice, ¿verdad?, que ella era como una isla y que fue Doña Eva, ¿verdad?, quien o sea, formó ese puente de arena que la arraigó a tierra firme, ¿verdad? Entonces, sí, todos tenemos nuestra historia de vida y habemos personas, unas más que otras, que tal vez se sienten más aisladas, pero es importante entender que esa colaboración, que esa hermandad, que esa amistad o ese sentido de familia, no necesariamente tenemos que estar con nuestra familia de sangre, sino el pertenecer a un grupo es el que nos empuja a salir adelante, porque en efecto, Nela es una persona con un oscuro pasado, con un pasado complicado, que ha enfrentado muchas dificultades en su vida y es al conocer a Doña Eva donde ella logra, ¿verdad?, arraigarse a tierra firme, donde ella logra encontrar esa familia que nunca tuvo y a partir de eso se propone, ¿verdad?, salir adelante a pesar del pasado que la marca, ¿verdad? Porque hay personas que justifican su situación de vida con las condiciones que les han pasado en su vida pasada, ¿verdad? Y yo creo que si eso bien es cierto, influye, no debería ser excusa para uno no poder lograr cumplir las metas, lograr superarse y lograr ser mejores personas. Sí, Annalisa realmente está repasando varias de las cualidades de la novela. Primero, esa diversidad de personajes verosímiles que uno logra identificar, son reales, es decir, son humanos, ¿verdad? Ella como narradora tiene el talento de observar a las personas para darles vida literaria real, es decir, verosímil. La verosimilitud literaria es una construcción de talento y Ana lo tiene. Y luego están esos temas como el de la resiliencia de Nela, ¿verdad? Que logra sobreponerse a situaciones verdaderamente duras. Y entonces la novela le deja a uno, le va dejando a uno un sabor de, 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 de esperanza, ¿verdad? Es Ujú, una sí. novela que construye humanidad y eso es un gran valor en este momento, porque la humanidad que hemos pasado, sobre todo este año, momentos realmente muy duros eh, Ujú. y, y la vida se pone de gran incertidumbre, que una novela
que cuenta cosas fuertes, pero sin embargo demuestra esa capacidad que tiene el ser humano de salir adelante y de la colaboración y de la comunidad y de lo que significa el otro y la otra como apoyo. También Completamente de están, acuerdo. ¿verdad? Y por Sí, eso los temas de tu novela son varios. sí. En una trama aparentemente liviana donde jugás con la novela romántica, con la novela policíaca, con cierto misterio, sin embargo se tocan ese tipo de temas que son profundos, como la sororidad, etcétera. Eh, y entonces hablemos de esa, diría yo, como esa estrategia tuya muy eh, hábil para tejer la trama. La Bueno, Bruja de Arena tiene una trama muy entretenida. ay, muchas gracias. Sí, bueno, eso fue una de las cosas importantísimas que aprendí en uno de esos cursos que llevé, y es que tengo que, o sea, escribir no es como nada más me senté un día y empecé a escribir lo que se me ocurrió y ya. Sí, requiere mucha disciplina, de mucho orden, y entonces una de esas cosas que aprendí es que uno tiene que tener un esquema de escritura. O sea, yo tengo que, antes de sentarme a escribir cada capítulo, ya saber qué va a pasar en esos capítulos para no dejar ningún cabo suelto y para que todo, ¿verdad?, tenga sentido. Y realmente creo que eso fue lo más importante, crear primero ese esquema de la Bruja de Arena, donde capítulo por capítulo yo no solo decidía qué iba a pasar en la trama, sino también tenía que entretejer las recetas dentro de la trama. Por eso también tenía que ser muy disciplinada para que las recetas no quedaran como colgando ahí, que no tuvieran nada que ver con lo que estaba pasando, sino que eran recetas, algunas que yo ya tenía en mente o que ya yo conocía, que son recetas de mi familia o que yo recordaba, y otras que se fueron desarrollando con la historia. Entonces, si yo no hubiera tenido ese orden de estructurar cada uno de los capítulos para que toda la historia tuviera sentido, para que no dejara ningún cabo suelto, yo creo que no lo hubiera logrado. Para mí, eso es como el tip número uno, esa disciplina y generar ese esquema de lo que va a pasar y qué es lo que quiero contar. Claro, sobre todo si se trata de una novela. Y acabas de mencionar un ingrediente fundamental de La Bruja de Arena, que son las recetas de cocina, que se entretejen en la trama, además con mucha congruencia, naturalmente los sentimientos, los estados de ánimo de la protagonista se revierten en esas recetas que ella le da de comer a los demás, también se conecta con los demás para darles algo a través de los ingredientes de lo que ella cocina, que son fundamentalmente sándwich. Esta es una de los atractivos de La Bruja de Arena, las recetas de cocina. Y no es nada forzado, es una cosa que está dentro de la trama de una forma muy armónica. Sí, muchas gracias. Eso no es fácil de hacer porque tenía que incluirlo dentro de la trama y también incluirlo dentro de las emociones de cada uno de los personajes, porque también cada personaje tiene como su receta emblemática, ¿verdad? Cada uno tiene como su favorita. Sí, y entonces valdría la pena que nos contaras cómo fue el proceso de hacer el libro de cocina, porque tiene fotografías en color y todo. Y eso también Sí. me lleva a que nos contés la propia aventura de La Bruja de Arena, porque a mí me parece que Nela, la protagonista de la novela La Bruja de Arena, tiene características de personalidad de la autora. La autora es una muchacha muy perseverante, que cree en sí misma y ha llevado a ese éxito de La Bruja de Arena por una fe y por una capacidad de seguir a pesar de los obstáculos. Ana, entonces contanos un poco la aventura que ha tenido la propia novela. Claro, sí, efectivamente esa es la palabra correcta. Ha sido toda una aventura porque también es algo nuevo para mí. Yo he ido aprendiendo conforme he ido trabajando en el proyecto. Esto empezó desde el 2017, cuando me quedé sin trabajo, y lógicamente igual en mi mente siempre estaba, voy a buscar otro trabajo, pero eso no va a ocurrir de la noche a la mañana, tengo que ponerme a hacer algo. Y ahí empecé a trabajar, empecé a escribir y se fueron desarrollando las recetas de forma paralela. Lógicamente la trama siempre la tenía muy clara hacia dónde iba a ir la novela y las recetas las íbamos entretejiendo
trabajé varias sesiones de panificación con una maestra panadera, y con Marta creamos muchísimas recetas de panes. No todas se llegaron a incluir en la historia, pero a partir de ahí, entonces ya yo más o menos sabía, ok, tengo estas recetas, voy a irlas metiendo para ver cómo voy, ¿verdad? Formando la historia que quiero contar con las recetas. Y después, una vez que yo terminé de escribir la novela como tal, el primer borrador, cuando se lo entregué a usted y lo empezamos a revisar, yo empecé a trabajar ya en pulir esas recetas, en escribirlas, en pensar, ok, no solo las tenía que cocinar para ver que resultaran, aquí las probó mi esposo, mis hijos, invité a mis amigas a comer para que todo el mundo me diera, ¿verdad?, como su retroalimentación, si les gustaba, no les gustaba, me gustaría un poquito más de esto, un poquito menos de lo otro. Entonces, mientras el libro, la novela como tal, se estaba revisando, ¿verdad?, yo iba trabajando igual las recetas. Una vez que ya concluí las recetas, dije, ok, vamos a tomar las fotos. Este libro tiene que tener fotos a color, fotos lindísimas, todas las recetas tienen que tener su foto. Y una de mis mejores amigas del colegio, bueno, ella es fotógrafa y además es diseñadora gráfica, y con ella empezamos a tomar las fotos en el jardín de mi casa. Yo hice el food styling. Yo tampoco tengo formación en food styling, sí tengo cierta experiencia por el trabajo en el que me desempeño ahora, pero ahí vamos probando a prueba y error. Lo bonito del proyecto fue que fue una colaboración entre amigas también. Mis amigas del colegio de una u otra forma estuvieron involucradas en todo el proceso, desde ser las primeras lectoras, ¿verdad? Yo les iba mandando capítulos a que me contaran si les gustaba, no les gustaba. Me emocionó mucho que se emocionaran tanto con el proyecto. Con otras trabajé toda la parte de desarrollo de portadas e ilustraciones. Con otras trabajé la parte de fotos. Entonces sí fue todo un proyecto, ¿verdad? De hermanas, ¿verdad? Mi hermana, mi mamá también estuvieron involucradas. Mi esposo es el socio principal, ¿verdad? Ese hasta ha sido mensajero, entregando libros, probando recetas, ha estado involucrado en todo el proceso. Y entonces todo ha sido un proyecto demasiado bonito, lo hemos disfrutado montones. Aquí tomando fotos en el jardín, hicimos 5 sesiones, pero fueron 5 sesiones de días completos, cocinando, montando la foto, tomando miles de fotos, miles de ángulos. ¿Esta te gusta? Sí, va. Y entonces sí fue un trabajo arduo, cansado, pero demasiado bonito. Yo no lo cambiaría por nada, lo disfruté montones, tanto así que no lo sentí como trabajo. A todas estas, yo quedé embarazada para las últimas sesiones de fotos y estaba con unos achaques, pero aún así, a pesar de eso, estaba feliz de poder estar, ¿verdad?, realizando este proyecto. Finalmente terminé, ¿verdad? Ya tenía el libro de recetas con las recetas, ya tenía las fotos, ya tenía la novela editada y ya no sabía qué hacer con eso. Porque como yo no vengo del mundo de los libros, no tenía mucho conocimiento de que, ok, ya tengo el proyecto, aquí está, ahora qué sigue. Le toqué la puerta a varias editoriales, lastimosamente me dijeron que no, por diferentes razones. Una de ellas es que el proyecto era muy caro, porque claro, no es fácil vender un libro, imagínense vender 2. Entonces, este proyecto tiene el reto de que tiene diferentes mercados metas. Están las personas que disfrutan de la literatura y de leer novelas, están las personas que disfrutan de la cocina y están las personas que disfrutan de ambos, que es como el mercado meta ideal, pero no es el más grande. Entonces hay que apuntarle a diferentes mercados para venderles esta idea. Entonces esos editoriales me dijeron que no, pero bueno, yo nunca esperé que me dijeran que sí de entrada, pero también ya después quedé como patinando, ¿ahora qué hago? Y fue una de mis amigas que me dijo, ¿por qué no lo imprimís vos? O sea, y vos lo vendés y ya a partir de ahí vemos a ver qué pasa. Entonces a finales del año pasado me aventuré a imprimir 300 ejemplares. Fue una pesadilla, fue un dolor de cabeza. O sea, ya uno entiende, ¿verdad?, lo que las grandes editoriales se enfrentan, grandes y pequeñas, se enfrentan todos los días, ¿verdad? Trabajar con las imprentas no es sencillo. Hubo mucho ir y venir, revisando el producto,
libros dañados, devuélvalos, vuélvalos a revisar, vuélvalos a recibir. Fue realmente un proceso complicado, un poco desgastante. Yo estaba un poco desmotivada en ese aspecto, pero ya finalmente cuando logramos tener los 300 ejemplares aquí en casa, en un montón de cajas que yo no sabía ni a dónde meterlas, ya vi como el bebé, ¿verdad? Ya el bebé había nacido y ya la hora había llegado de venderlo. O sea, una cosa es publicar, aunque sea autopublicar, y la otra cosa es vender y que la gente lo quiera conocer. Entonces, a partir de ahí, he estado vendiendo el libro puerta a puerta hasta que finalmente llegamos a la Librería Internacional. Les encantó el proyecto, estuvieron súper de acuerdo y ha sido realmente una bendición trabajar con ellos. He recibido mucho apoyo de parte de ellos y ahí vamos. Igual seguimos haciendo un esfuerzo. Esto es algo que de nunca acabar, ¿verdad? Y aquí seguimos. Aparte de esto viene la parte de la editorial, que finalmente ya estamos trabajando con una editorial que se llama Editorial Caligrama, de Penguin Random House. Dentro de toda mi formación como escritora me metí a diferentes redes sociales de escritores, y uno de esos fue Me Gusta Escribir, que es de Penguin Random House. Entonces yo me puse a escribir ahí. De hecho, que cargué algunos capítulos de La Bruja de Arena, y ellos tienen como ciertos anuncios si uno quiere publicar con ellos, si uno ya tiene manuscrito, que les escriba. Yo les escribí montones de veces y nunca me contestaron, hasta que un día finalmente, a principios de este año, recibí el tan esperado correo que sí estaban interesados, y empecé ya a trabajar con un asesor editorial. Pero ahorita, digamos, ya estoy terminando de vender mi primera edición, mi primera autopublicación, y recientemente ya salió la edición con Caligrama, que viene con sello Talento, lo cual me llena de orgullo, ¿verdad? Que le hayan dado ese reconocimiento a la novela, y ya estamos en diferentes plataformas de ventas. Entonces, sí, ha sido, ya más bien he hablado demasiado, pero así ha sido toda una aventura, ha sido todo un trayecto y ha sido un trabajo de muchos años, el cual no ha terminado. Seguimos haciéndole el esfuercito para que la gente la conozca. Sí, eso es lo que yo quería que contaras, porque es el ejemplo, es muy ejemplar, ¿verdad? La perseverancia, el no decaer frente a los obstáculos, el creer en tu proyecto, que hablamos ahora de las cualidades que tiene, porque tiene aciertos. No es casual que haya sido tan bien recibida y también acogida, en primer lugar por la Librería Internacional y luego por Penguin Random House, porque tiene varias cualidades. Se nos quedó una por mencionar, que es la ambientación, ¿verdad? ¿Dónde ubicaste la novela? Que eso también es una de los aciertos que tiene, esa exuberancia y esa verosimilitud que le imprime Manuel Antonio y Quepos a La Bruja de Arena. Claro, cuando yo empecé a escribir, lo primero que tenía yo era el nombre. Yo sabía que se iba a llamar La Bruja de Arena, que iba a tener elementos de cocina, y al tener ese nombre, ¿verdad? La Bruja de Arena, yo sabía que tenía que estar ubicada en alguna zona costera del país. Para mí, digamos, la elección de Quepos y Manuel Antonio fue lógica, porque es una de las zonas favoritas del país. Amo ir a Quepos y a Manuel Antonio, y además siento que es un lugar que tiene mucha personalidad, tal cual como sus personajes. Tiene su propia personalidad, entonces juega un papel importante en el desarrollo de la historia, en el desarrollo de la trama. Esa exuberancia también influye, ¿verdad?, en esa magia que tiene la historia. Entonces, fue lógico, ¿verdad?, desarrollarla de esa manera, además de que Quepos y Manuel Antonio y el Parque Nacional en sí tienen una historia muy interesante, que la fui entrelazando de forma ficticia, lógicamente, porque todo esto es ficción, pero esa historia, cómo se formó el parque y todos los antecedentes de la zona, ¿verdad?, los fui entrelazando para que la historia tuviera, ¿verdad?, más verosimilitud. Sí, y es que, como decía Kierkegaard, en el origen de toda creatividad hay una rememoración. Ese es el misterio de la creatividad, ¿verdad? Que uno podría hacerle casi que como un experimento químico a una obra de arte, un libro o una pintura, hasta el primigenio ingrediente o elemento, el primer factor detonante, y hay una imagen que quedó ahí en el inconsciente del artista.
Y eso tiene, ¿verdad? Ya hablamos mucho que tiene La Bruja de Arena, desde la narradora principal, la miriada de personajes, todos tan interesantes, diversos, pintorescos, con su historia cada uno, y el entorno, ¿verdad? El entorno natural de Manuel Antonio. Ya para ir concluyendo, Annelisa, ¿cuáles son, ya que esta tu ópera prima ha sido también recibida, cuáles son tus proyectos en el campo literario? Porque Annelisa no solo es escritora, Annelisa es tecnóloga de alimentos, madre de familia, ¿verdad? Y me imagino que otras cosas más. Entonces, contanos un poco de cómo te visualizas en el futuro. Bueno, a mí me encantaría poder seguir haciendo esto porque la verdad es que es algo que me apasiona. Ya tengo dos proyectos en mente que mezclan también la gastronomía con la literatura, que van, ¿verdad?, en la misma línea de La Bruja de Arena. De hecho, que ya tengo pensado dónde los voy a ambientar incluso, y todos van a ser igual aquí en Costa Rica. Entonces, ya tengo esos en mente. Me gustaría empezar a trabajar en el próximo, a principios del próximo año. Me gustaría hacerlo de forma más rápida, pero pues lógicamente tengo otras responsabilidades y no puedo dedicarle tiempo completo todavía a lo que es la literatura, pero sí hay dos proyectos más en mente. Esa es la idea. Seguir escribiendo y seguir creando proyectos que mezclen la literatura con la gastronomía, porque esa soy yo. Eso de verdad que me describe perfectamente y es lo que me apasiona. Y bueno, la idea también es que La Bruja de Arena se dé a conocer cada vez más, porque apenas estamos empezando. La idea es que se conozca también de forma internacional y también que las personas se emocionen por La Bruja de Arena y se emocionen por Costa Rica, porque creo que estos libros, porque voy a decir libros porque tengo ya varios pensados, sean atractivos, ¿verdad? Que hagan de nuestro país un referente en lo que es el cooklit, ¿verdad? Y no necesariamente que sea gastronomía tica. Yo creo que podemos mezclar varios elementos. De hecho, que el otro día me preguntaban que si las recetas de La Bruja de Arena son típicas costarricenses. Yo les decía que no, que habían algunas que tenían ciertos elementos muy propios de nuestra gastronomía, pero que era realmente para paladares internacionales. Y eso también es lo que quiero lograr con los libros a los que quiero, ¿verdad?, dedicarme, que sean para paladares internacionales, que la gente se emocione por ellos, se emocione por nuestro país y que quieran conocer un poco más. Sí, entonces, bueno, ya para terminar, creo que nuestros espectadores, lectores, se están dando cuenta que se trata, a pesar de la juventud que tiene Annelisa Sáenz, de una persona que tiene la madurez de captar cuáles son esas raíces de la verdadera literatura, de la literatura que vale la pena escribir, ¿verdad? Cómo ella se enraiza en un lugar, como lo acaba de decir, retrata tu aldea y retratarás el mundo, como decía Miguel de Cervantes. Y esa verosimilitud en el retrato de los personajes, la creación de tramas que terminen también dándole un sentido a la vida de los lectores. Ya para despedirnos, Annelisa, ¿cómo vos misma describirías así en una píldora La Bruja de Arena? Uy, qué buena pregunta. Bueno, a ver, La Bruja de Arena es una historia que enamora, como el olor a pancito fresco. Realmente es una historia que debería al final llenar al lector de mucha satisfacción, que el lector se siente emocionado. Es una historia de amor, es una historia de amistad, es una historia de superación. Así que espero que puedan conseguirla. Los que no la han leído, en la Librería Internacional tenemos 3 formatos, eso es muy importante. Así como les comentaba que tenemos diferentes mercados, tenemos producto para esos diferentes mercados. El libro se vende individual, la novela. El libro de cocinas también se vende de forma individual, pero también estamos vendiendo el paquete de ambos libros a un precio diferenciado, porque un libro se complementa del otro. Así que yo lo que quiero es recordarle a los lectores que no se sientan intimidados por la parte de la cocina, o a los cocineros que no se sientan intimidados por la parte de la literatura, que le den la oportunidad a La Bruja de Arena
que los encante, porque de verdad es una historia que fascina. Hemos recibido muy buenos comentarios, estoy muy orgullosa de eso y espero que más y más y más gente la conozca y la dé a conocer también. Quiero también agradecerle a la Librería Internacional por este espacio, por todo el apoyo que nos han estado dando en estas semanas, ¿verdad? De que salió La Bruja de Arena. Y realmente darle también las gracias a los lectores que le han dado la oportunidad a La Bruja de Arena de entrar en sus cocinas, de entrar en sus bibliotecas. Y realmente es un proyecto no hay un mercado meta específico, realmente es un proyecto que encanta a diferentes personas, hombres, mujeres, de diferentes, digamos que edades, generaciones, formaciones, así que los invito a leer. Yo también lo recomiendo muchísimo. Muchas gracias. Que estén muy bien todos.